Buscamos en nuestras Biblias Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Vamos a leer los versículos del 19 al 26. Génesis 25, 19. Amén. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Como ya hemos dicho, el libro de Génesis es el libro de los comienzos, o el libro de los orígenes. A lo largo de nuestro estudio ya hemos visto cómo el libro nos describe el origen del universo, el origen de la raza humana, el origen del trabajo, el origen del matrimonio, el origen del pecado, el origen del evangelio, el origen de la gracia, el origen del juicio de Dios, el origen de la fe, el origen de la justificación, el origen del pueblo de Dios, el origen de la oración, como vimos hace 2 semanas. Pero el libro de Génesis también es el libro de los orígenes de una de las doctrinas más importantes y podríamos decir una de las doctrinas más controversiales en teología, la doctrina de la elección. Es aquí en Génesis capítulo 25 en donde se trata por primera vez en la Escritura la doctrina de la elección. Esta es entonces, o esta no es una doctrina del apóstol Juan. No es una doctrina del apóstol Pedro, ni tampoco es la doctrina del apóstol Pablo, como muchos dicen. Esta es una doctrina mosaica. Es una doctrina que encuentra su origen en el Pentateuco y más específicamente, como veremos hoy, aquí en el libro de Génesis. Y esta doctrina aparece por primera vez aquí en Génesis capítulo 25 como la solución a un viejo problema que ha vuelto a aparecer en el linaje de Abraham. Y la manera en la que vamos a estar estudiando entonces el origen de esta doctrina será viendo 2 cosas en nuestro pasaje. Primero, el problema planteado por Moisés, y en segundo lugar, el problema solucionado. El problema planteado y el problema solucionado. Y al final trataremos de ver cómo esta doctrina se aplica a nuestras vidas el día de hoy. Entonces veamos el primer punto del sermón, el problema planteado. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. De nuevo, literalmente, lo que Moisés dice es: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y con estas palabras, entonces, Moisés está introduciendo la 8ª sección en el libro de Génesis. El 6º Toledot terminó con la muerte de Abraham. El 7º Toledot, o el 7º libro de las generaciones, fue el libro de las generaciones de Ismael, que ya vimos la semana pasada. Y a partir del versículo 19, Moisés nos introduce el 8º Toledot, el libro de las generaciones de Isaac. Y este Toledot de Isaac no es tan extenso como el del patriarca, el de su padre. Y lo interesante es que a pesar de que este es el Toledot de Isaac,
Moisés parece restarle importancia al patriarca y enfocarse más que todo en Jacob. Eso es lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. El hijo de la promesa, el hijo de quien dependió mucho de la narración de la vida de Abraham, es casi ignorado por Moisés en su propia sección. Y las razones, como vamos a ver en las próximas semanas, pueden ser varias. Y las vamos a ir viendo conforme avancemos en nuestro estudio, pero esto es algo muy interesante. ¿Por qué hablar tan poco de Isaac en su propio Toledot? Esta sección del libro de Génesis va a ser también una sección llena de controversias, de problemas familiares, luchas, incredulidad. Pero como lo hemos visto a todo lo largo de nuestro estudio de Génesis, en esta sección también va a brillar la grandeza de nuestro Dios. Él realmente no es como los dioses falsos que se fabrican en las imaginaciones de los hombres. Él es el Dios verdadero. Y eso va a ser resaltado también en esta sección. Moisés entonces en el versículo 19 procede a recapitular o a recordarnos a manera de resumen lo que ha sido la vida de Isaac hasta este momento. Abraham lo engendró, nos dice al final del versículo 19, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Como recordamos, esto era sumamente importante. Raquel no era una cananea. Ella era hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham, del linaje de Sem. Y era también la hermana de Labán. Y Labán va a tener una importante participación más adelante en Génesis. Sobre todo cuando veamos la vida de Jacob. Porque Labán, como sabemos, va a servir de tropiezo en la vida del hijo de Isaac. Pero inmediatamente después de recordarnos esto, Moisés dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Hermanos, la esterilidad vuelve al ataque. El viejo problema que amenazó el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Abraham vuelve a surgir. Solo que ahora en la vida del hijo de Abraham, Isaac. Y esto hace surgir la pregunta: ¿era Rebeca realmente la mujer con la que debía casarse Isaac? Si Isaac era el hijo a quien Dios le daría a Abraham una gran descendencia, ¿será Rebeca la mujer correcta? ¿Será que el siervo de Abraham había malentendido la providencia de Dios? ¿Será que Isaac entendió mal a su siervo cuando le contó todo lo que había sucedido cuando él viajó hasta la tierra de Padán Aram? Nada de eso es verdad. Moisés fue claro en el capítulo 24 al indicarnos que Raquel había sido la mujer que Dios, como el soberano del universo, había determinado para Isaac en la eternidad. Moisés fue muy claro con eso. Lo que sucedió con ella y el siervo de Abraham no había sido una casualidad. Todo había ocurrido guiado por la providencia de Dios para darle una esposa a Isaac y cumplir así en él las promesas de Dios. Rebeca era la mujer correcta. Lo que pasa es que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Dios obra realmente de maneras misteriosas, pero siempre con sabiduría. Y una de las maneras en las que trató con los patriarcas fue por medio de la esterilidad de sus mujeres. Porque como veremos más adelante, Jacob también tendría una esposa que sería estéril. La esterilidad, dijo Waltke, no es una ocasión para la ansiedad, sino para la gracia soberana. Esta generación, la de Isaac y Rebeca, también debía aprender las lecciones de la fe y entender que su simiente no es natural, sino sobrenatural. Dios tenía un propósito con la esterilidad de Rebeca también. La esterilidad de estas mujeres le iba a enseñar a los patriarcas que su descendencia era de un orden sobrenatural. Entonces Isaac se casa con Rebeca,
la ama, como leímos al final del capítulo 24. Pasan los meses y nada de hijos. Quizás pasan unos pocos años y Rebeca no queda embarazada. Isaac conoce las promesas que Dios le ha hecho a su padre. Él ha escuchado de su padre muy probablemente las cosas que él había oído de parte de Dios con respecto a él. Tú eres el hijo de la promesa. Y quizás aún en este momento de su vida, estas cosas eran aún temas de conversación entre Abraham e Isaac. Recordemos que para este momento Abraham tiene 140 años. Todavía le quedan 35 años de vida. Abraham probablemente le recordaba constantemente a Isaac las promesas que Dios le había hecho a él. Entonces imaginemos lo que está pasando en la cabeza de Isaac. ¿Qué está sucediendo? Dios le ha hecho a mi padre todas estas promesas, pero mi esposa es estéril. ¿Cómo puede ser? La promesa de Dios estaba nuevamente desde la perspectiva humana en peligro. Pero notemos lo que hace Isaac. O mejor dicho, notemos lo que no hace Isaac. Cuando él se da cuenta que su esposa es estéril. De nuevo, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová. En lugar de recurrir a lo mismo que había hecho su padre muchas décadas antes, cuando vio que su esposa era estéril y que no podía concebir, y tomó así a la sierva de Sarai para tener un hijo con ella, Isaac oró. Es muy probable que Isaac sabía todo lo que había sucedido entre Abraham y Agar. Papá, ¿cómo es que Ismael es mi hermano? Bueno, hijo, hubo un tiempo en que caí en incredulidad. No creí la palabra del Señor. Y me rebelé al Señor, no creyéndole a Él, queriendo traerte a ti, el hijo de la promesa, por mis propias fuerzas. Y escuché la voz de tu mamá y no la de Dios. Y me uní con su sierva. Y de esa unión surgió Ismael. Isaac no repitió el pecado de su padre. De hecho, Isaac fue el único de los patriarcas que fue monógamo. Fue el único que tuvo una sola esposa, como Dios lo había diseñado. Y en lugar de tomar otra mujer en incredulidad, como lo había hecho su padre, Isaac prefiere creerle al Señor. Confiar en su palabra y orarle a aquel que tiene todo poder, a aquel que es soberano sobre todas las cosas, a aquel que ha gobernado su propia vida hasta ese momento, aquel que después de aquella oración de su padre, cuando estaba en Gerar, abrió las matrices de todas las mujeres de Abimelech. Él podía hacerlo. ¿Y por cuánto tiempo oró? ¿Por un mes? ¿Por un año? ¿Por una década? Muy probablemente Isaac le oró a Dios por 20 años. Y eso lo podemos suponer porque fue hasta que Isaac tenía 60 años, como nos dice Moisés en el versículo 26, que Rebeca quedó embarazada. Día tras día, Isaac, conociendo la palabra de Dios, conociendo sus promesas, cargado, sabiendo lo que Dios le había prometido a su padre, Isaac iba a Dios en oración para interceder por su esposa, su amada, implorándole a Dios por una solución a ese problema tan grave, ese viejo problema que estaba amenazando nuevamente el cumplimiento de sus promesas. ¿Y qué pasó? Versículo 21. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer.
Lo que Moisés nos está diciendo es que la razón por la cual Rebeca concibió fueron los años de oración de Isaac por ella. La solución divina para el problema de la esterilidad de Rebeca vino en respuesta a las oraciones de Isaac. Esas oraciones persistentes y perseverantes de Isaac por años. Como lo vimos hace 2 semanas, mis hermanos, Dios responde las oraciones de su pueblo. La pregunta para nosotros es, ¿creemos esto? ¿Creemos nosotros que Dios responde las oraciones de su pueblo? ¿Creemos nosotros que Dios escucha a su pueblo cuando le clama a Él? Porque si lo creemos, eso se va a evidenciar en que la iglesia bautista reformada Los Lagos es una casa de oración. Los miércoles, miembros aquí, gente llena, orándole al Señor. Los domingos, un día de oración también. ¿Por qué? Porque creemos que Dios responde las oraciones de su pueblo. A su tiempo, pero responde. Pero la esterilidad de Rebeca no era solo parte del problema que debía ser resuelto. Porque escuchen lo que escribió Moisés en el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. El término que usa Moisés, que se traduce en nuestra versión como luchaban, es un término muy fuerte en el hebreo. Literalmente lo que Moisés dice es que los niños que habían sido concebidos en el vientre de Rebeca colisionaban, se aplastaban el uno contra el otro. Es el mismo término que se usa, por ejemplo, en Jueces 9:53 para describir cuando una mujer deja caer una piedra sobre Abimelech y rompió su cráneo. Es el mismo término. Bueno, los niños estaban rompiéndose el uno contra el otro dentro del vientre de Rebeca. Y esto era obviamente un grave problema también. Tan grave era que Moisés nos dice que Rebeca decía lo siguiente en el versículo 22: si es así, ¿para qué vivo yo? Ahora, esa frase es difícil de traducir del hebreo. Literalmente lo que Moisés escribe es: y si esto es así, ¿por qué esto? La mayoría de las versiones traducen esas palabras interpretándolas como Rebeca preocupada por su vida. ¿Para qué vivo yo? Si esta batalla campal está ocurriendo dentro de mí, ¿para qué vivir? Sin embargo, yo creo que Moisés está implicando algo diferente. Yo creo que lo que Moisés quiere darnos a entender es que debido a lo espantoso que estaba sintiendo Rebeca en su vientre, la pregunta de ella es: ¿para qué haber quedado embarazada? ¿Para qué este embarazo si va a ser algo tan espantoso? Y es aquí en donde viene la verdadera solución al problema que ha surgido en la vida de Isaac y de Rebeca. Y ese es el segundo punto del sermón. Final del versículo 22. Y fue a consultar a Jehová. Rebeca está tan asustada por lo que está sintiendo en su vientre que está cuestionando el propósito de su embarazo. Y como una mujer de fe, hace lo que debe hacer: ir a preguntarle al Señor. Ella no se queda tranquila ahí especulando en su tienda: ¿qué será? ¿Por qué Dios me habrá hecho esto? No, ella es una mujer de fe. ¿A quién debe ir? A Dios. Ella sabe que Dios es soberano. Ella sabe que Dios le ha hecho promesas a su suegro con respecto a su esposo. Y con ese entendimiento ella va y le consulta al Señor: Jehová, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón es esto que me está pasando? ¿Con qué propósito me hiciste quedar embarazada? Ahora la pregunta es: ¿cómo fue que Rebeca consultó a Jehová? ¿Habrá sido en una oración y Dios le respondió en visiones? ¿Habrá sido que fue al pozo del viviente que me ve? Porque estaban viviendo ahí, donde el ángel de Jehová había visitado Agar muchas décadas antes. Yo creo que lo que Rebeca hizo fue ir donde su suegro.
a quien Dios había descrito muchos años antes como su profeta. Esa fue la manera más común en la que los hombres consultaban a Dios en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas de Dios. Y si Abraham era el profeta de Dios en aquellos tiempos, entonces era normal que Rebeca fuera a consultar al profeta de Dios para ver qué era lo que Dios decía. ¿Recuerdan cuando Abimelech tomó a Sara por esposa después de que Abraham mintió diciendo que era su hermana? Dios le había ordenado a Abimelech devolverle a Sara a Abraham con estas palabras: ahora pues devuelve a la mujer a su marido porque es profeta. Es decir, Abraham era el portavoz de Dios para los hombres en aquellos días. Y muy probablemente, pienso yo, Rebeca está sabiendo eso fue lo que Abraham era en su tiempo. Fue a él para pedirle que le consultara al Señor con respecto a lo que estaba sucediendo en su vida. Y muy probablemente el Señor usó a Abraham para darle a ella su respuesta. Ahora, esa es mi opinión porque el texto no lo dice. Pero yo creo que es algo que debemos considerar. Ahora, sin importar la manera en la que Rebeca consultó a Jehová, lo que vemos es que Jehová le respondió. Y su respuesta es la solución a todo este problema que ha llegado a sus vidas. Versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La respuesta del Señor trae varias sorpresas para Rebeca. En primer lugar, ella está embarazada con gemelos. 2 naciones es lo que hay dentro de ella. En segundo lugar, estos 2 hijos son patriarcas de esos 2 pueblos. Y en tercer lugar, será el hijo menor, es decir, el que nazca de último, quien tendrá la preeminencia. No el mayor, el menor. ¿Por qué razón? ¿Por qué es que el menor sería el primogénito? ¿Por qué sería el menor el que tendría la primogenitura? Porque así lo eligió Dios en la eternidad. Esa es la respuesta. Porque así lo eligió Dios. Jacob, dijo Walt, que le debe su supremacía a la elección soberana, no a los derechos naturales. Si fuera por derechos naturales, ¿a quién le correspondía la primogenitura? A Esaú. Pero Dios dijo: en el vientre de Rebeca la primogenitura la tendrá Jacob, el menor. La gracia de Dios triunfa, dijo Waltke, sobre la convención humana. Lo que Rebeca había aprendido de esta respuesta de Dios es que los derechos de la primogenitura habían sido cambiados por Dios. Sería el menor quien obtendría el derecho de la primogenitura sobre el hijo mayor. Y únicamente esto por la soberana elección de Dios. Pero también Rebeca había aprendido que su embarazo era parte del plan de Dios para él cumplir sus propósitos y glorificar su nombre. Notemos que Dios no le ofrece explicaciones a Rebeca. Esto es lo que yo he hecho. No tengo por qué explicar nada. No le ofrece disculpas tampoco. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano. Es Él quien está gobernando todos los asuntos del universo, según su infinita sabiduría y para su gloria. Y sus planes se cumplirían en el hijo menor. Nada más, no en el mayor. Rebeca entonces, ¿qué hace? Llegó perturbada a consultar a Jehová y ahora se queda tranquila. Ya sé que mi embarazo tiene un propósito. Dios ha elegido al hijo menor para seguir cumpliendo sus promesas. Es más, lo que está sucediendo en su vientre, esa lucha, esa batalla campal entre sus 2 hijos, es un reflejo de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y llegado al final de los 9 meses de embarazo, dice Moisés: he aquí había gemelos en su vientre. ¡Qué casualidad! No hay casualidad ahí.
Moisés nos está diciendo lo que Dios le dijo a Rebeca 9 meses antes, se cumplió. Habían gemelos. Habían gemelos. 2 naciones representadas en sus 2 hijos. Y Moisés dice en el versículo 25, y salió el primero rubio, literalmente rojizo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. El primero entonces nació de color rojizo, término que se asemeja al término Edom en hebreo, que corresponde a Esaú. Un varón que dijo Ken Hughes, parecía lleno de testosterona, todo peludo, un macho de verdad. Por eso le pusieron así, por su apariencia. El segundo, el menor, el que Dios había elegido para continuar cumpliendo sus promesas, nació, dice Moisés, trabada su mano el calcañar de Esaú. Literalmente nació agarrándole el talón a su hermano cuando iba saliendo del vientre de su madre. Desde su nacimiento, Jacob está cumpliendo la respuesta que el Señor le había dado a su madre Rebeca. Desde el momento de su nacimiento, dijo Hamilton, el plan divino está evidentemente en operación. Jacob toma el talón de Saúl como diciendo, no, Señor, tú no serás el primero, voy a ser yo. Como si quisiera volver a meter a Esaú al vientre de su madre y salir el primero. Desde el vientre de su madre, ahí estaba Dios cumpliendo su promesa, diciendo el menor será el que tiene la primogenitura, no el mayor. En el menor será en quien yo seguiré cumpliendo mis promesas, no en el mayor. Ese nombre Jacob, más adelante en el Antiguo Testamento, toma un significado de suplantador, de engañador. Sin embargo, el nombre Jacob viene del nombre Jacob Alel o Jacob El. Esa partícula El es el nombre de Dios, Elohim. Y ese nombre Jacob Alel significa que Él le proteja o Él le protege. Ese nombre lo tenemos preservado en el texto hebreo en Deuteronomio 33, 28. Probablemente estaba designando esa elección que Dios había hecho de él para cumplir sus propósitos. Por eso es que le pusieron así. Aunque más adelante ese nombre sería usado más bien para describir el carácter de Jacob, como un engañador. Como escribió Derek Kidner, por su propia acción Jacob devaluó el nombre a un sinónimo del engaño. Porque su nombre inicialmente no significaba engañador, significaba Dios lo proteja. 60 años entonces tenía Isaac, no sabemos cuántos años tenía Rebeca. 160 años tenía Abraham cuando nacieron Jacob y Esaú. Pero en medio de todo esto, Dios seguía siendo fiel a sus promesas. Y el decreto de la elección, mis hermanos, es la manera en la que Dios cumpliría sus promesas. El aparente problema había sido resuelto por el Señor. La esterilidad de Rebeca había sido decretada por Dios. Su embarazo 20 años después de su boda con Isaac también, así como el embarazo de gemelos y esa lucha en el vientre de Rebeca, todo había sido decretado por Dios en la eternidad. Y Dios cumplía también sus promesas, eligiendo al hijo menor sobre el mayor. Ahora, que esta es la doctrina que Moisés está exponiendo aquí en estos versículos en Génesis 25, es claro porque este fue el pasaje que utilizó el apóstol Pablo para justificar su argumento de por qué habían judíos en su tiempo que no estaban siendo salvos, que no estaban creyendo en el Mesías, que se estaban perdiendo. En el capítulo 9 de su epístola a los Romanos, Pablo escribió lo siguiente. Escuche, Romanos 9, 6.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La elección de Dios, mis hermanos, no se dio por primera vez en la vida de Jacob. Jacob no fue el primer hombre que Dios eligió para salvación. No, la elección divina es expuesta explícitamente aquí en Génesis 25 por primera vez. Pero Dios ha estado eligiendo hombres para salvación desde el principio. Si no, no habrían hombres salvos. Adán y Eva, Abel, Set, Noé, Sem, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y ahora Jacob. Pero Dios siempre ha elegido hombres. Es explícitamente que esta doctrina es expuesta aquí por primera vez en las Escrituras. Pero Dios ha estado eligiendo hombres desde el principio. La elección divina, como lo entiende nuestra confesión de fe, es parte del decreto de Dios. Es algo que ocurre en la eternidad, cuando aún nada había sido creado. Ahí es cuando se da la elección de Dios. No es algo que sucede en el tiempo y en el espacio, sino que es algo que sucedió en la eternidad, antes de la creación del mundo. Y sin el decreto de la elección, mis hermanos, ningún hombre puede ser salvo. Si Dios no elige a hombres para salvar, ningún hombre puede ser salvo. ¿Por qué? Porque, como dice nuestra confesión, fue por el decreto divino que algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para vida eterna por medio de Jesucristo. Y este es precisamente el argumento del apóstol Pablo usando este pasaje en Génesis capítulo 25. ¿Por qué razón se estaban perdiendo algunos de sus hermanos judíos? No es que Dios había prometido salvar a Israel. No fue eso lo que Dios prometió, salvar a los descendientes de Abraham. No, dice Pablo. Porque la salvación depende de la elección divina. Ismael y los hijos de Setura eran hijos de Abraham, y ellos no fueron salvos. Dios escogió a Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, no en ninguno de los otros hijos de Setura, en Isaac. Él escogió a Isaac para ese propósito y desechó a Ismael y a los hijos de Setura. Lo mismo sucedió con Jacob. Por el puro placer de la voluntad de Dios, Él escogió a Jacob y desechó a Esaú. Es más, dice Pablo, para que se entienda claramente que la elección no depende del hombre ni de sus acciones. Dios eligió a Jacob estando aún en el vientre de su madre, cuando aún no habían hecho ni bien ni mal. Jacob no era un engañador aún, pero Dios lo escogió para que quedara claro que la elección es una prerrogativa exclusivamente divina. Es Él quien elige. No depende en nada de los hombres. Si la elección dependiera de nosotros, ¿saben a quién hubiéramos elegido nosotros? A Esaú. El hombre macho, fuerte, ese sí puede salvar. Ese sí puede Dios cumplir sus promesas. Pero no, depende de Dios. Dios escogió al hijo más suavecito, a Jacob. Por eso Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor.
Hermanos, de nuevo, sin la doctrina de la elección no habría posibilidad de salvación para ningún ser humano. Gloria a Dios entonces, mis hermanos, porque Él nos dejó en no nos dejó en nuestros propios caminos. Él nos eligió a nosotros, a cada uno de nosotros hoy que profesamos a Cristo, que estamos unidos a Cristo por la fe en la eternidad para salvarnos. Como le dijo Pablo a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación, en la eternidad. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de la elección. No es como muchos que objetan la doctrina de la elección diciendo es que eso es ilógico. Que usted lo elija, entonces usted puede vivir como usted le da la gana. No, la elección tiene un propósito, es la santidad de aquel a quien Dios eligió. Si usted no está viviendo en santidad, usted no piense, nunca piense que es un elegido de Dios. Si usted está viviendo y deleitándose en el pecado. Pero si usted está viviendo una vida de santidad, lucha continua contra su pecado, usted puede estar seguro que usted es un elegido de Dios. Como le dijo Pablo más adelante en Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como le escribió a los romanos un capítulo antes, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. Si usted no está siendo conformado en la imagen de Cristo, nunca piense que usted es un elegido de Dios. No confirme esa elección y vocación en su vida, porque usted no pertenece a Dios y usted no está siendo transformado conforme a la imagen del Hijo. Porque ese es el propósito de la elección. Como les dije al inicio, esta es una de las doctrinas más importantes de la Escritura, porque la salvación es una de las metas de la Escritura y la elección es uno de los pilares de la salvación. Pero ciertamente esta doctrina es también muy controversial, especialmente porque hay algunos creyentes que niegan que Dios elija soberanamente a hombres, a pecadores para salvación. Hay cristianos que afirman que fueron ellos los que eligieron a Dios. Hay otros que creen que Dios vio desde la eternidad lo que ellos iban a hacer en el futuro y vio que ellos iban a creer y entonces Dios los eligió. No es por obras, para que nadie se gloríe. La elección es una prerrogativa exclusivamente divina. Eso no es lo que Pablo dice. Dios no conoce las acciones de los hombres en la Biblia. Dios conoce hombres. Dios conoce personas, no acciones. Por eso Pablo dice que Dios eligió a Jacob antes de que los niños nacieran. Antes de que hubieran hecho el bien y mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios en la elección se cumpliera. Hay otros que objetan, como el argumentador de Pablo, ese argumentador imaginario de Romanos 9, diciendo, esto es injusto. ¿Cómo que Dios elige a unos y a otros los deja en sus pecados? ¿Injusto? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nunca hace injusticia. Ya Abraham lo había confesado, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 18, 25, cuando iba camino con el ángel de Jehová a ver a Sodoma. En Génesis 18, 25 dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios siempre hace justicia. Y lo que los hombres reciben de Dios son dos cosas. O justicia o misericordia. Pero nunca injusticia.
Los pecadores no arrepentidos, que decidieron vivir voluntariamente sus vidas, deteniendo con injusticia esa verdad del conocimiento de Dios que Dios les ha revelado a ellos en la creación, van a ir al infierno justamente, porque eso lo hicieron voluntariamente, detuvieron con injusticia la verdad y vivieron sus vidas para ellos mismos, no para su Creador. Pero hay otros que, a pesar de ser como nosotros, que a pesar de ser igual de perversos que aquellos, reciben misericordia. No por algo en nosotros, mis hermanos, sino por pura misericordia. Y esa misericordia viene desde la eternidad, en esa elección que Dios hizo de esos pecadores para salvarlos y conformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo, haciéndolos santos y sin mancha, y presentárselos al Hijo un día santos, gloriosos. De nuevo, no por algo en ellos, no porque ellos eran mejores que los que se perdieron, no porque eran más inteligentes y entonces supieron responder al llamado que Dios les había hecho en el Evangelio. No, por pura gracia divina, como lo fue con Jacob. Es por eso que nuestra confesión afirma que esta doctrina debe ser tratada con especial prudencia y cuidado. Esta doctrina de la elección, mis hermanos, no es para debatir vanamente, no es para ganar debates, no es para enorgullecerse. Esta doctrina nos sirve a nosotros para tener seguridad de salvación. Como dijo Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Para eso sirve esta doctrina de la elección. No es para andar en debates vanos, es para que le sirva al creyente de consuelo, de ánimo, de seguridad. Para que en lo que nosotros, como veíamos hace unas semanas, considerábamos nuestras vidas y nos examinamos a nosotros mismos si estamos creciendo en santidad, si estamos obedeciendo a la palabra de Dios, creciendo en virtud y en gracia, podamos afirmarnos en que somos hijos de Dios. A los que Dios eligió, a esos llamó, y a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. El propósito de la elección, mis hermanos, es la salvación pasada, presente y futura del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos usar esa doctrina de la elección para nuestras vidas hoy? Bueno, nuestra confesión dice que esta doctrina nos sirve a nosotros los cristianos para alabar y admirar a Dios. Hermanos, si la doctrina de la elección no nos hace ver a nosotros la grandeza de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios, estamos ciegos. Dios elegirme a mí para salvarme, con todo lo que yo le había hecho al Señor en mi vida. Hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a alabar a nuestro Dios, a maravillarnos de la grandeza de ese Dios que tenemos, de su sabiduría, de su poder, de su amor. También nuestra confesión dice que esta doctrina nos sirve a nosotros como motivo de humildad. Hermanos, de nuevo, Dios no nos eligió a nosotros para salvarnos porque éramos más guapos o más fuertes o más inteligentes que los demás. De hecho, Pablo en 1 Corintios dice que lo necio del mundo fue lo que escogió Dios. Entonces, si usted anda por ahí
sacando el pecho porque usted cree que es un elegido de Dios y aquellos paganos no son elegidos de Dios, usted no ha entendido la doctrina de la elección, que lo debe llevar a usted, nos debe llevar a todos nosotros a la humildad, porque nada hicimos nosotros para que Dios nos eligiera. Fue por pura gracia, por pura misericordia de Dios, que fuimos elegidos para estar unidos a Cristo por la fe y un día ser glorificados. Por pura gracia. También nos sirve como motivo de diligencia. De nuevo, la elección tiene un propósito. De la santidad de aquel a quien Dios eligió en la eternidad. Y si usted no está siendo diligente en la búsqueda de la santidad, tenga mucho cuidado de pensar que usted está seguro con la doctrina de la elección. Ciertamente el creyente puede dar pasos atrás, pero en la vida del creyente siempre hay pasos hacia adelante en la santidad. Y eso es lo que debemos ver en nuestras vidas. Entonces nos sirve de motivo de diligencia. Nos sirve también como motivo de consuelo. ¿Para qué? Para afirmar nuestra salvación, como dijo Pedro en 2 de Pedro 1:10. Cuando yo me examino a mí mismo, me veo tan débil, tan torpe, tan pecador en ocasiones, pero veo la obra del Espíritu en mi vida, cómo voy avanzando, aunque sea poquito a poco en mi fe. Puedo estar seguro de que yo soy un elegido de Dios. Puedo tener seguridad de salvación. Para eso sirve esta doctrina también. Pero también esta doctrina nos debe servir a nosotros como motivo para evangelizar. Nuestra confesión dice lo siguiente en el capítulo 10, párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo. A los que Dios predestinó para salvación a su tiempo, Él los llama eficazmente por su palabra y su espíritu. No hay ninguna otra manera en la que Dios pueda salvar a sus elegidos que no sea por medio de su palabra y su espíritu. A Spurgeon una vez le dijeron, pero usted es calvinista, usted cree en la doctrina de la elección, ¿para qué predicar entonces? Si ya Dios tiene sus elegidos, ¿para qué predicar? A lo que Spurgeon respondió, si Dios entonces le hubiera pintado una raya amarilla en la espalda a sus elegidos, yo andaría descubriendo espaldas para ver quiénes son los elegidos y a esos predicarles el evangelio. Pero como Dios no hizo eso, le predico a todos la palabra y el evangelio de Dios, porque Dios va a salvar a sus elegidos. Y eso es a lo que la doctrina de la elección nos lleva a nosotros, a predicarle a todos. La doctrina de la elección es lo que incentiva el evangelismo, porque sabemos que Dios tiene elegidos entre todos los hombres, y sabemos que nuestra predicación va a ser eficaz, porque por medio de ella Dios va a salvar a los suyos. Entonces, la doctrina de la elección no desincentiva el evangelismo, más bien lo incentiva más. Hermanos, aquí en los lagos hay elegidos de Dios todavía. ¿Cómo van ellos a conocer a Cristo? Si no es por esta iglesia local saliendo a predicarles el evangelio. Y no importa si nos rechazan, porque nuestra confesión dice, a su tiempo los llamará el Señor. Puede que hoy no sea el tiempo. Hoy hablamos con más de 60 personas. Puede que no haya sido el tiempo para esas 60 personas. Pero el otro domingo, o dentro de 15 días, tal vez sí. ¿Qué hacemos? Continuamos predicando el evangelio. Usted que nos acompaña el día de hoy, ustedes hijos,
están con nosotros. La doctrina de la elección no es una excusa para rebelarse contra Dios y decir, yo no soy elegido, voy a vivir mi vida en pecado. No. Porque la Biblia enseña que todos nosotros somos responsables de la respuesta que le demos al Evangelio. Todos y cada uno de nosotros. Dios está llamando a los hombres por medio del Evangelio y diciéndoles, todos ustedes son pecadores, se han rebelado contra mí. Yo he mandado a mi Hijo Jesucristo, lo envié al mundo y lo maté en la cruz para que todos aquellos que crean en Él y se arrepientan tengan vida eterna. Es así como Dios llama a los suyos. La responsabilidad de todos nosotros es responder con fe y arrepentimiento a ese mensaje divino. ¿Qué van a hacer ustedes? Busquen al Señor Jesucristo. Solo en Él hay esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado en esta tarde. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros serte fieles a ti. Que podamos entender mejor esta doctrina preciosa de la elección. Y que tú la uses por medio de tu Espíritu Santo para hacernos una iglesia humilde, una iglesia diligente, una iglesia, Señor, que ame a los perdidos. Oh Señor, que nunca caigamos nosotros en la negligencia de no predicar el Evangelio. Que tú nos uses para traer a los tuyos a Cristo. Te pedimos perdón, Señor, por no ser diligentes en tantas ocasiones. Pero, Señor, en ti está la gracia y la misericordia que necesitamos para ser renovados. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia local, para que la gloria sea únicamente para ti. En tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.